Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, presentan Opinión Directa, el análisis a través del poder de la palabra. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día en esta gran alianza de medios de comunicación diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1. Ciudadanía y Pablo, hay informaciones que se están generando desde la tarde y noche de ayer en relación a lo que es las actividades del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Había ya rumores de un pedido de remoción de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y ayer en la sesión que se realizaba de manera virtual no dieron quórum los consejeros del Consejo Nacional Electoral y prácticamente se suspendió la sesión del Pleno convocada para este miércoles 10 de junio. La situación es de que hay discrepancias con la presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre cómo viene ejecutando las acciones en torno a las elecciones del próximo mes de noviembre, Pablo. Esto podría determinar de que en el transcurso de las horas pueda haber nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral, Pablo. De hecho, creo apuntan todo a ese sentido. Pero hay algo, claro, la discusión que se dio el día de ayer fue muy intensa entre los vocales que se denunciaron, los unos al servicio similar a una servidumbre en un palacio de alguna monarquía, otra de las integrantes del Consejo Nacional Electoral denostó en contra de la presidenta manifestando que se había atornillado en el sillón de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Claro, son los vicios que están en cómo está conformado el Consejo Nacional Electoral y la forma de cómo se integra el mismo. No únicamente se observa de cómo se han llegado a ubicar en dicho nivel institucional, porque no podemos hablar que sea uno de los poderes del Estado ecuatoriano, sino que tiene que ser un nivel institucional adherente o asistido por uno de los poderes electorales, uno de los poderes del Estado ecuatoriano, que podría ser el poder de justicia o el poder parlamentario de la República del Ecuador, no el poder ejecutivo. Pero bueno, esa es una de las funciones que se distorsionó en el momento de la redacción de la Constitución de Montecristi. Allí es donde surgen todos estos vicios y vacíos de lo que es la institucionalidad que pueda ejercer programación, control y también emitir datos oficiales de un proceso eleccionario. ¿Y por qué manifestamos todo ello? Porque actualmente, ¿qué es lo que están enfocados casi la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional Electoral? Es controlar la presidencia y por ende el próximo proceso eleccionario. ¿Y qué pasaría si el pueblo ecuatoriano exige la salida de todos los señores vocales del Consejo Nacional Electoral? Y que sea un organismo no con los niveles que tiene el día de hoy. Ayer escuchaba un aspecto informativo de un integrante de partido político a nivel nacional, que hasta las últimas horas, a través de resoluciones, legislan el proceso eleccionario. Cuando la debilidad está en el código de la democracia y la debilidad está en la forma de cómo se integra el Consejo Nacional Electoral. El actual Consejo Nacional Electoral tiene líneas que han sido forjadas y fundamentadas desde el inicio de la Constitución de Montecristi hasta el día de hoy. Y reparar ese daño no es simplemente cambiar a una presidenta en los actuales momentos. Tenemos que acudir a la Constitución para modificar el concepto de que el Consejo Nacional Electoral sea una de las funciones del Estado. Yo no he visto tamaño despropósito hecho en Montecristi
en el sentido de que una institución simplemente que organiza, pone reglas de un evento electoral, cuenta los votos y proclama resultados. Esa es la función de un aspecto institucional que elabora estos procesos eleccionarios. Entonces no demanda de que sea uno de los poderes o funciones del Estado el tema electoral. Más bien, habría que comenzar a dibujar claramente el aspecto constitucional para poner en orden la institucionalidad de quién organiza los procesos eleccionarios y quién garantiza que el voto no sea manipulado y la calidad de información de ese proceso eleccionario. Entonces allí hay un gran problema en el Ecuador que recientemente muchos expertos, entre comillas, de procesos eleccionarios comienzan a emitir criterios, a lo mejor unos con fundamento y otros sin fundamento, como en el caso de la señora Nájera, que hubo una discusión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral que está atornillada al Consejo Nacional Electoral, valga la redundancia. Pero ¿dónde está el concepto? Es en la función electoral y los mecanismos jurídicos y también la norma constitucional, Linton. Pablo, es que se creó la función electoral a través de la Constitución de Montecristi. Exactamente. Pero ¿quién nombra a los vocales del Consejo Nacional Electoral? A las autoridades de la función electoral. Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los vocales del Consejo Nacional Electoral, o los consejeros como se los conoce actualmente, no entran a un proceso electoral, los nombran a dedo. Claro. Y la característica de antes, cuando era el Tribunal Supremo Electoral, ¿quiénes se integraban? Eran los movimientos, los partidos políticos que integraban el Tribunal Supremo Electoral y por ende los tribunales provinciales. Acá es una nominación a dedo las funciones del Consejo Nacional Electoral. Usted detalló y describe correctamente lo que la sabiduría y sapiencia de cómo se estructura el poder institucional en un Estado para procesos eleccionarios. Cuando hablamos de procesos eleccionarios es organización, juntas receptoras de voto, contada de los votos y también la cantada de quién es el triunfador de un proceso eleccionario. Y en caso de que hayan algunos aspectos jurídicos electorales que resolver, sería el Poder Judicial quien resuelva los derechos, por ejemplo, de participación, los derechos de elegir y ser elegidos de una forma muy dinámica y bajo el imperio de la justicia, quien tiene la razón sobre alguna reclamación de delitos electorales. Pero como usted dice, es lo correcto, y eso, ¿por qué lo evitaron o lo limitaron o lo extinguieron? Porque al socialismo le interesaba modificar el Estado y poner la función electoral bajo la perspectiva de controlar de cómo se integre ese Consejo Nacional Electoral, no para garantía de procesos eleccionarios, sino para garantizar el control político de forma permanente a través de esta función. Que digan que estamos elucubrando en falso, veamos los resultados electorales desde el 2008 hasta la presente fecha. Por eso yo no comparto la idea del tema de que hay que mover a una presidenta y el resto nos salvamos. No, aquí es fuera todos y vamos a reorganizar lo que sería la institucionalidad de los procesos eleccionarios. Y como usted lo dijo, lindo, ¿cuáles son los partidos políticos a nivel nacional que tiene actualmente el Ecuador? Visualicemos 2 o 4. ADN del actual presidente, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, y creo que pare de contar. Entonces, tiempo atrás, ¿qué es lo que ocurría en lo que era el Tribunal Supremo Electoral? Era un tribunal, no era poder ni función, era un tribunal, una institucionalidad. El Tribunal Supremo Electoral se integraba por las fuerzas más votadas a nivel nacional en un proceso eleccionario. Y con una minoría. Y con minorías. ¿Cuál era el espíritu de que
los partidos integren ese Tribunal Supremo Electoral, que ellos organicen de acuerdo a las experiencias, visiones y a lo mejor aprendizaje los procesos eleccionarios. ¿Y cómo se regulan? No se necesitaba mucho de ley, se autorregulaban entre ellos, porque ningún representante de un partido político y frente a otro representante de otro partido político iban a llegar a consensos para ellos a lo mejor aniquilarse o destruirse. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Morigeraban el asunto, cabildeaban y llegaban a acuerdos específicos y esenciales, y que la democracia se nutría con esas formas de visualizar cómo se realiza un proceso eleccionario, cómo va a ser la contabilidad de los votos, cómo van a ser las minorías y qué métodos son los que se van a utilizar para un determinado proceso eleccionario, no midiendo los tiempos electorales y la capacidad de quién controla el aspecto de preferencia electoral, de un país o de un estado. Entonces, Lindo, aquellos partidos, tanto nacionales como de minoría que usted señala, ellos integraban el Consejo, el Tribunal Supremo Electoral y los consejos, los tribunales provinciales electorales. Y ellos mismos se autorregulaban bajo una ley que no era muy extensa. Incluso intervenía en ese entonces el Congreso Nacional para observar cómo se estructuraba el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales electorales, haciendo respetar mayorías y minorías de procesos electorales con partidos políticos, Pablo. Exacto. ¿Y dónde se destruyó esa institucionalidad? Fue en la reunión de los diputados o asambleístas de los manteles. Allí se acabó todo esa sabiduría de lo que era la institucionalidad de procesos eleccionarios. Con el señor Jorge Acosta, el último presidente del Tribunal Supremo Electoral. Exactamente, y él dio paso a esta función electoral que nos ha traído más dolores de cabeza que beneficios a la democracia en la República del Ecuador. Entonces, como dicen los señores consejeros, si ellos son honestos y nobles para la República del Ecuador, lo que deben decir, el problema no es el que se haya atornillado la presidenta del Consejo Nacional en el sillón. No, ese no es el problema. El problema es que cambiaron la institucionalidad y le pusieron función electoral. Ese es el gran problema. Usted revise países y constituciones para ver si existe función electoral como uno de los aspectos. Bueno, acá le modificaron al poder, a los 3 poderes de la República. Como parte de la República, la función electoral. Pero Pablo, vamos más allá, centrando lo que se dio el día de ayer en la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que no se instaló porque no hubo el quórum respectivo. ¿Qué es lo que solicitan? Y hay las voces en corrillos solicitan que renuncie la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿bajo qué normativa es lo que están solicitando? Y no la estamos defendiendo a la señora Diana Tamaí. Para nada. Para nada, más bien nosotros apelamos de que dé ya un paso al costado. Desde mucho antes le pedíamos que dé un paso al costado. Pero todos tienen que dar un paso al costado, porque están en funciones prorrogadas. Claro. ¿Y cuál hubiera sido el virtuosismo de los integrantes del Consejo Nacional Electoral? Concluidas las elecciones anteriores, inmediatamente tenían que poner a disposición el cargo para que el Consejo de Participación Ciudadana comience a nombrar a los próximos vocales, no por alternabilidad, sino en su totalidad al Consejo Nacional Electoral, Pablo. Claro. Por ejemplo, yo no he escuchado de los señores integrantes del Consejo Nacional Electoral, de todos, no de uno. Por ejemplo, plantear reformas estructurales al Código de la Democracia. Yo no los he escuchado. Y las pocas reformas que se están haciendo vienen de la Asamblea, que es necesario. Ellos son los que manejan esas fuentes del derecho de los procesos eleccionarios. Errores, virtudes y defectos que se producen, pudieron haberlos ya detallado
en proyectos de reforma al Código de la Democracia. Porque el Código de la Democracia no es una deidad o una fortaleza para la democracia, más bien es todo lo contrario. Yo ayer escuchaba de resoluciones de última hora que simplemente es cuando se rompe el pantalón por lo desgastado en una de las partes, se ordena una resolución para que se parche esa parte dañada. En el otro lado se rompió por la fuerza del viento, similar situación. Los procesos eleccionarios no pueden ir de parche en parche produciéndose en la República del Ecuador. Tiene que haber una seguridad y una garantía jurídica para que la democracia o el derecho de participar políticamente del ciudadano, tanto en la situación de ser elegido y elegir, tenga la solvencia de una seguridad jurídica. Pero Pablo, ¿quién tiene la gran culpa de esta situación que estamos viviendo en el Consejo Nacional Electoral? Son los mismos partidos políticos que no han levantado la voz para incluso solicitarle al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa de que no dé paso y que elimine de un solo tajo al Consejo de Participación Ciudadana. Ellos son los grandes culpables, los partidos políticos, de no avisorar ni siquiera entender lo que está sucediendo en el Estado ecuatoriano. Es que, Lyndon, los partidos políticos han venido laborando y actuando casi de forma suelta sin que nadie los vigile. Claro, dirán, el Consejo Nacional Electoral está para vigilarlos. Sí, pero con una mirada media romántica en el sentido, ustedes son parte también de la estructura o de la institucionalidad. Entonces, cuando suena el tema de la caja chica, todos los partidos y movimientos políticos comenzaron a temblar, porque allá hay una debilidad. Cuando se hablaba, por eso digo, y es necesario comenzar ya a focalizar doctrina para corregir el Código de la Democracia. Cuando les manifestaron que entreguen el listado de adherentes o afiliados a los partidos y movimientos políticos, los partidos políticos comenzaron a temblar, porque no tenían una base de datos de quienes integran esa agrupación política, tanto cantonal, parroquial o nacional. Incluso no estaban seguros si los directivos pertenecían a ese mismo movimiento político. Exactamente. Entonces, Lyndon y ciudadanía, con ese nerviosismo, ¿usted cree que pueden realizar crítica cuando les pueden decir, indícame el padrón electoral de tu partido o movimiento político? Si no lo tienes, es una de las causales para poder extinguir tu personería jurídica. Entonces aquí ocurre algo muy sugéneris. Si me topas, te topo, y si te topo, yo también te puedo topar. Entonces, entre ambos se están cuidando. Esto que ha ocurrido sobre el atornillamiento de todos los vocales del Consejo Nacional Electoral, porque muchos de ellos ya están extendidos en sus funciones y muchos de ellos tienen incluso hasta el aspecto de credibilidad de nivel muy bajo. Usted recuerda, Lyndon, que anteriormente aquí en el Consejo Nacional Electoral, este servidor al señor Verdesoto y también al señor Luis Cabrera le manifestamos de la necesidad y urgencia de que haya una segunda vuelta electoral para los señores alcaldes de toda la República del Ecuador. Han pasado cerca de 8 años y nunca él intentó introducir una reforma al Código de la Democracia en ese sentido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Consejeros que sirven al aspecto de la democracia en el Ecuador o simplemente consejeros que lo único que están viendo es el beneficio particular y grupal a lo mejor de algunos sectores políticos en la República del Ecuador? La idea sería poner vigilancia a este proceso eleccionario y que para el próximo proceso eleccionario se entre ya a una reforma
institucional del Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué pasaría, Lyndon, si dentro de esas reformas ya los vocales vengan o tengan un origen de los partidos y movimientos políticos de cobertura nacional, regional y provincial? Y a lo mejor allí se subsanan muchas situaciones que el día de hoy son información, como por ejemplo en el Ecuador, en la República del Perú, en Venezuela, incluso en Colombia, incluso en Argentina existió también un problema. Entonces, una de las instituciones que tenemos que ponerle atención y que es parte de lo que sería la libertad de expresión y opinión es a la institución electoral de cualquier país. Pablo, también de última hora ya se conoce que los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Estela Acero, José Cabrera y Elena Nájera, convocan de manera oficial a una sesión extraordinaria número 001 del Pleno del Consejo Nacional Electoral a partir de las 11 horas para analizar el tema que estamos puntualizando y el que no se dio el día de ayer. Se está establecido en la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia, es la sesión que se convoca el día de hoy. Es para tomar el conocimiento y resolución sobre la competencia prevista en el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el artículo 24 del Código de la Democracia, respecto a quien ejerce la representación administrativa, legal y extrajudicial del Consejo Nacional Electoral. Esto es lo que ya se está manifestando, el punto que se está convocando para el día de hoy por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera, el señor José Cabrera y Estela Acero. Bien, esperemos que fluya una lucidez y también el espíritu de ecuatoriano en beneficio de lo que sería la democracia en el Ecuador. O sea, este aspecto democrático está muy débil desde que se editó y se aprobó la Constitución de Montecristi. Desde el 2007. Hay un problema. Desde el 2007 que claro. El señor Jorge Acosta manifestó de que el Congreso disolvió el Congreso Nacional para ir a una asamblea constituyente. Claro, y allí pusieron a los congresistas de los manteles, les llamaron. Los diputados de los manteles. Los diputados de los manteles. Y eso permitió que se convoque a un proceso de autorización para elaborar una nueva constitución en la República del Ecuador. Recuerda que anteriormente decíamos que posiblemente no se den las elecciones. Claro. ¿Quién sabe que en estas resoluciones se pueda extender el plazo, incluso de no darse las elecciones? Lyndon, ¿y qué pasaría si en este desorden que está, en este mare magnum que existe en este momento en el Consejo Nacional Electoral? Porque ya ya no es únicamente cuestiones particulares internas del Consejo Nacional Electoral. Esto ya se está ventilando en los medios de comunicación. El enfrentamiento entre dos integrantes del Consejo Nacional Electoral y prácticamente el resto de vocales que dejaron sin quórum a esa sesión ya está dando a conocer de que hay un enfrentamiento no solamente de ideas, sino de intereses dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué pasaría si a lo mejor se decide que la señora Diana Tamaí ya no es presidente del Consejo Nacional Electoral? Y si demora la integración del mismo, ¿qué va a pasar con el proceso eleccionario? ¿Qué va a pasar con el calendario electoral que está corriendo si no hay autoridad del Consejo Nacional Electoral? Entonces son preguntas que hay que hacerse en este momento. O sea, el momento es muy frágil para la democracia en el Ecuador. Es que es el punto principal de esta convocatoria que la están formulando Estela Acero, José Cabrera y Elena Nájera. En el punto es conocimiento y resolución sobre la competencia prevista en el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el artículo 24 del Código de la Democracia, respecto a quien ejerce la representación administrativa,
legal y extrajudicial del Consejo Nacional Electoral. Ya. Están poniendo en duda quién está representando la función del Consejo Nacional Electoral, si es la señora Diana Tamay o quién. Claro. Ahora, Lindon, hay una situación que le voy a consultar a usted y se la pongo en perspectiva a los ciudadanos del Ecuador. Por ejemplo, ¿cuándo juega la selección del Ecuador? El domingo 14, El domingo 14. 18 horas. El domingo 14 juega la selección del Ecuador, automáticamente usted se pone la camiseta de la selección del Ecuador y su espíritu, su energía vibra por el Ecuador. Ahora yo le parafraseo en ese sentido. El nivel ideológico de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. ¿Con qué camiseta están ellos vestidos en este momento? ¿Con la camiseta del Ecuador o con la camiseta de una identidad política? Si es así la identidad política, entonces estamos hablando de una estrategia de controlar el organismo que cuenta los votos y proclama resultados. Y que todavía está contaminado. Por eso le manifiesto, o sea, no solamente veamos quién se atornilló al sillón de la presidencia. El atornillarse ya no es el momento, ni interesa en los actuales momentos analizar esa situación, sino quiénes están como consejeros y de qué línea ideológica provienen todos ellos. Y a lo mejor allí vamos a tener una sorpresa en esa situación de leer políticamente a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Están puntualizando de que se convoquen a los suplentes para integrar el Consejo Nacional Electoral, Pablo. ¿Y quiénes son los suplentes? Que también tienen esa parte ideológica contaminada. Por eso le manifiesto, o sea, ¿van a ponerse la camiseta de la selección del Ecuador o simplemente se ponen la camiseta de su club deportivo político? Así de sencillo, Lindo. Vamos, Lindo, a una pausa comercial y retornamos con más informaciones a través de esta gran alianza de medios de comunicación.